Radio Eternidad presenta Concierto Post-Telebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hola, yo soy Moisés Gómez. Yo soy Betsy Gómez. Yo soy Josué Gómez. Yo soy Samuel Gómez. Yo soy Reis Gómez. Y este es el podcast de los Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los Gómez. Nosotros estamos en el mes de agosto, celebramos nuestro 18º aniversario. Así es. Y hemos estado recontando y mirando en retrospectiva, celebrando y dándole gracias a Dios por su gracia que nos ha sostenido. Y hemos estado hablando acerca de diferentes etapas en nuestro noviazgo, matrimonio, con el fin de traer luz, animarte en la etapa en la que te encuentres. Y hoy vamos quizás a hablar un poquito del matrimonio un poquito más maduro, porque son estos años. Sí, y de hecho, si usted revisita los episodios, recordará que nosotros, como es parte de la naturaleza del podcast de los Gómez, hemos sido honestos, hemos hablado de nuestros errores, hemos hablado de las cosas 90% que no hemos hecho bien, y que si tuviésemos la oportunidad de volver atrás en el tiempo, probablemente hubiésemos considerado hacer cosas que no hicimos y cosas que hicimos de la cual nosotros también nos arrepentimos. Sin embargo, pero vaya y revisite los podcasts y los episodios anteriores. Sin embargo, como tú dices, de esta etapa, y pudiéramos decir los últimos 10 a 15 años. No, los últimos 15 años. Los últimos 15 años, el Señor en su gracia pues nos ha permitido ver con los lentes del Evangelio el matrimonio y ver también continuamente la gracia de Dios sosteniéndonos a pesar de nosotros mismos, porque nuestra naturaleza caída siempre tiene una tendencia a sentirse atraído por el pecado y por desviarse del propósito y la voluntad de Dios. Y ha sido evidentemente la gracia de Dios cercándonos, protegiéndonos, y algunas de las cosas que vamos a mencionar. Y en el episodio pasado, pues, dejamos la conversación específicamente en el hecho de que antes de que el Señor interviniera en nuestras vidas y pusiera en nosotros ese deseo de buscarle, de someternos a la autoridad de su palabra, nuestro hogar y nuestro matrimonio se sentía como un campo minado en el que teníamos miedo como de detonar bombas porque no sabíamos cómo íbamos a quizás sobrepasarlas o sobrevivir a ellas. Y que en ese momento ese era el entendimiento de que teníamos del matrimonio, y creíamos que estábamos haciendo lo mejor. Somos dentro de este campo minado, somos los mejores, que podemos saltar, brincar, a veces explota una bomba aquí, y creíamos que eso era. Exactamente, pensábamos que uno acumulaba problemas, trataba de resolverlos superficialmente, y bueno, uno los hacía a un lado y seguía adelante. Pero cuando tú me preguntabas en el episodio pasado, o sea, ¿cuál fue esas cosas que Dios comenzó a hacer? No sé, no me recuerdo cuál fue. Los ajustes que Dios fue haciendo. Y lo primero, sin lugar a dudas, fue cuando el Señor comenzó esta obra en nuestras vidas, a que nosotros comenzamos a ser convencidos por la palabra de cuál era el propósito del matrimonio, que trascendía una unión de dos mortales simplemente viviendo juntos y uniendo sus vidas. Era muchísimo más allá, porque se trataba de esa imagen de la iglesia y su Salvador. Entonces comenzamos a entender no solamente eso, sino la naturaleza de nuestro pecado. Dios comenzó a darnos convicción, especialmente a mí. Me dio muchísima convicción de pecado, de mi resistencia y mi falta de sumisión a Cristo primero, de mi falta de amor por el hogar, la maternidad, de mi falta de
hacer una prioridad, ser una ayuda para ti. Yo pensaba lo contrario, que era que tú me tenías que ayudar a mí. Y realmente eso sucedió cuando la palabra comenzó a obrar. Ahora quiero devolverte la pregunta a ti. ¿Cuál fue como esos ajustes que tú comenzaste a ver en tu vida? Bueno, yo creo que entender el Evangelio, así como Dios a ambos nos permitió ver nuestra necesidad de sujetarnos a la palabra. Lo segundo que yo creo que Dios trajo una vez trayendo la palabra a nuestras vidas fue el entender el Evangelio. Nosotros miramos hacia atrás y uno se pregunta ¿cómo sobrevive un matrimonio sin el Evangelio? Y es difícil. La gracia de Dios solamente. Pero cuando vimos cómo Dios trajo también, una vez expuesto su palabra, un entendimiento del Evangelio, nos dimos cuenta de tantas cosas. Cómo el Evangelio nos recordaba nuestra naturaleza anterior, la gloriosa obra de Cristo. Mira qué cambio sucedió de nosotros vernos grandes y fuertes y tener un entendimiento muy grande de nosotros y que nosotros éramos los súper en lograr nuestros sueños, en los arquitectos de nuestros planes y llevar a cabo nuestros sueños. Dios cambió eso y nos mostró cuán pequeños y débiles éramos y cuán grande y gloriosa era la obra de Cristo. Cómo esa obra no solamente nos salvaba, sino que también era la herramienta que Dios nos estaba dando al mostrarnos la gloriosa obra de salvación para nosotros vivir todos los días. Porque cuando la Biblia dice en las Escrituras, en Mateo también, que cuando le preguntan a Jesús cuál es el gran mandamiento, y él dice, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros tenemos una idea nuestra de lo que significa amar al prójimo. Y muchas veces esa manera de amar al prójimo es hasta que no se vean mis intereses afectados o hasta que yo no tenga que salir de una zona de confort o tenga que sacrificarme. Pero cuando tú lees la Escritura y te expones las Escrituras y te vas a Juan, que en el capítulo 13, cuando le preguntan, cuando Jesús dice, no hay un mayor amor que que uno que dé su vida por los otros. Tú te estás dando cuenta entonces que la definición de la palabra amor es completamente vinculada al sacrificio. Así es. La obra de Cristo, por lo tanto, amar al prójimo es un ejercicio de vivir sacrificialmente. Y el matrimonio, yo creo que es el escenario número uno cuando estás casado, cuando no lo estás tu prójimo, pero cuando estás casado, el escenario número uno donde debes de morir a ti mismo para poder servir bien y glorificar a Dios y servirle a tu cónyuge de manera sacrificial. Por lo tanto, yo creo que el ajuste que Dios trajo a nuestras vidas y en consonancia a lo que tú dices, fue entender esa obra de Cristo que nos salva y nos equipa para poder amarnos como Él espera. Tú sabes que yo he visto en ti una transformación increíble en dos aspectos muy importantes. Y uno es, he visto una transformación en tu entendimiento de cuál es tu identidad como hombre. O sea, yo me recuerdo al Moisés que estaba todo el tiempo como escondiendo su pecado, tratando de como poner su mejor postura, manejarse, exactamente. Pero he visto cómo el Señor te ha dado la libertad de encontrarte tan seguro en su obra, en tu lugar, en la vida perfecta que tú no vas a poder vivir, pero que Él vivió en tu lugar. Amén. De manera que ahora tú eres un hombre que camina en la luz, en la transparencia. Y eso te ha dado tanta salud y tanta sanidad a nuestro matrimonio, que realmente en ese sentido es como que yo me recuerdo de ese otro Moisés, pero es como otra persona que ya no existe. En ese sentido, ajá. Y yo pudiera decir lo mismo de ti, porque la Betsy de los primeros años, 3 años, los primeros 3, 4 años, era una Betsy, era una Betsy empoderada, ¿ok? Mujer de fuego. Sí, y te voy a decir algo, y mira cómo es la cosa, en ese momento, a mí me encantaba esa versión de Betsy, esa mujer empoderada, y esa mujer que tú la veías aquí, allá, y yo le decía, vamos a hacer radio juntos, y ahí estaba, y era mi mutual para radio, vamos a abrir un programa de televisión, y abríamos un programa de televisión juntos, y era mi mutual, y yo decía, qué empoderamiento. Sin embargo, si ese empoderamiento no se trae y se rinde al diseño de Dios, pues sin duda alguna va a crear un choque de intereses. Y esa Betsy que yo veo ahora, justamente es esa Betsy que ahora está
empoderada para vivir conforme al diseño de Dios y a los roles que Dios le ha dado. Y eso ha sido glorioso también. Una muy débil en este tiempo. Sí. Y eso ha sido glorioso. ¿Por qué? Porque has traído, o Dios en su gracia nos ha permitido ver Amén. el fruto de esa realidad y cómo en el hogar hay vida, cómo en el hogar nosotros vemos a nuestros hijos creciendo alrededor de todo eso que el Señor nos ha mostrado. Otra cosa, déjame decirte la otra Esas son cosa, las porque victorias, estamos hablando de la victoria. dije que dos. Eso, y lo otro es el hecho de que antes yo recuerdo que tú eras un hombre muy enfocado en servir a Dios afuera de la casa, en el sentido de que estabas muy activo en los 550 ministerios de la iglesia posibles, y que 300 invitaciones a la semana. al mismo tiempo, o sea, realmente siempre... Eso fue una época intensa. Eso fue una época intensa, sí. Pero yo, obviamente, eso te ha caracterizado siempre, o sea, ese fuego, esa pasión por el Señor, eso nunca se ha ido, pero he visto cómo el Señor te ha hecho un hombre coherente, de que esa misma intensidad con el que tú sirves al Señor allá afuera, la misma intensidad con la que tú nos sirves a nosotros en la casa, y que tú estás sirviéndole a los niños, y que tú nos ayudas en las cosas de la cocina y con la limpieza de la casa. O sea, realmente he visto un hombre que ha modelado el servicio, el liderazgo masculino en la iglesia, con un liderazgo muy fuerte, pero también como un siervo, tanto en la iglesia como en la casa. Entonces de eso hablábamos esta semana con los niños, de que wow, qué regalo tenemos nosotros, de que podemos vivir una sola vida en la casa y en la iglesia, porque realmente eso es una libertad que no todo, o sea, solamente el evangelio nos da ese poder. Yo creo que es una gracia de Dios. Yo creo que Dios es quien, como dice Filipenses, pone tanto el querer como el hacer. Si nosotros nos preguntáramos, nos propusimos, no, el Señor nos fue mostrando y fue cambiando, nos fue mostrando y fue cambiando nuestros afectos y poniéndonos a nosotros las prioridades muy claras delante de Dios. Al final es una gracia de Dios. Y hoy, ¿verdad? Como tú decías, estamos en el mes aniversario y probablemente usted ve este episodio después del nuestro mes aniversario. Sin embargo, hoy nosotros pudiéramos decir que ha sido una gracia de Dios. Sin embargo, también pudiéramos decir lo que la Biblia nos advierte: el que está firme, mire que no caiga. ¿Cuáles pudieran ser algunas de las amenazas o pequeñas zorras de la cual nosotros y todo el que se identifique con lo que Dios probablemente Dios está haciendo en su vida o con su matrimonio, cuáles son esas pequeñas zorras que se están... Echar a perder la viña. Que pueden echar a perder la viña y que pueden llevar mucho de lo que Dios ha hecho atrás. Sí, yo creo que quiero que hablemos de eso porque no todo es color de rosa y sabemos que el andar de fe es un andar donde cada día tenemos la gran responsabilidad y a la vez la gracia de vivir para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Yo creo que una de las grandes amenazas para nuestro matrimonio, específicamente, y para quizás obviamente todos los matrimonios, es no hacer de nuestra relación con el Señor una prioridad. Y yo sé que puede parecer un disco rayado y que otra vez lo mismo, pero realmente uno, cuando viene el Señor y el Señor comienza a hacer todas estas cosas y uno llega a un nivel de madurez, incomprensión de la obra de Dios, del evangelio, que uno puede acostumbrarse a lidiar con lo sagrado. En el sentido de que uno puede crecer en la película, de que ya uno está bien, ya uno está del otro lado del Jordán. Yo tuve un profesor que me dijo de predicación, uno de tus profesores favoritos, Jim Shaddix, que él me dijo que uno en la predicación, y era un gran reto a los pastores, tú puedes llegar a masterizar la predicación y hacerlo en la carne. Sobre todo por el hecho de que a veces nosotros creemos que son las técnicas. Sin embargo, en esa clase de predicación con Shaddix, la clase duraba 3 horas y 40 eran oración. Que él estaba buscando recordarnos nuestra dependencia de Dios. Y ahí voy a conectarlo con lo que tú estás diciendo. Me parece ideal que nosotros tengamos delante de nosotros siempre la importancia de mantenernos en comunión con Dios. De hecho, en consejería no hay una primera consejería para ninguna persona que esté en crisis de cualquier tipo que no se le anime a reconsiderar su relación con Dios.
o preguntar o cuestionar o examinar su relación con Dios. Así O sea que es. es excelente el punto. Sí, y ahora, por ejemplo, el problema de las redes y de todo esto de los programas, los podcasts y de las iniciativas para mujeres, en las que Dios nos ha dado el privilegio de participar, es que probablemente ustedes tengan una idealización acerca de una pareja como nosotros, por ejemplo, y pueden pensar que no, o sea, la vida de ellos es súper fácil porque entienden el evangelio, se perdonan, se aman, pero la verdad es que la amenaza que tenemos es nosotros ir haciendo todo esto en nuestras fuerzas y ir dependiendo menos El Señor. del Señor. Y yo puedo decirte que la verdad es que la vida cristiana de principio a fin, específicamente el matrimonio, y si hay hijos en el medio, se trata de morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos. Yo no sé cuántas veces esta semana me he repetido y he repetido lo mismo en conversaciones con hermanas de la iglesia, porque es que desde que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en el ejercicio constante de hacer lugar para el otro, negarnos a nosotros mismos, considerar al otro primero para servirle. Entonces, cuando nosotros no priorizamos nuestra unión con Cristo, de donde fluye todo lo que nosotros necesitamos, el amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, en realidad comenzamos sin darnos cuenta, a descuidarnos y a descarrilarnos, no para perder nuestra salvación, pero realmente comenzamos a acumular derrotas que en realidad nos pueden llevar a unos patrones de pecado que atentan y amenazan contra la la integridad y la salud del matrimonio. Y sabiendo, por eso decíamos en el episodio anterior y conociendo lo frágiles que somos en nuestra propia carne, en nuestra propia debilidad. Yo diría también, tú mencionabas el tema de las redes sociales y todo lo demás, que una de las amenazas en esta generación con la cual todo hombre y mujer va a tener es justamente con darle tanta participación a las redes sociales en su vida, al punto de desconectarse de su pareja. Yo con las redes sociales, en el caso de los hombres, porque sé que es un fenómeno también, el tema de los videojuegos, el hecho de que en ocasiones somos muy prontos a escondernos y entretenernos y darnos el permiso de entretenernos a expensas de dejar quizás una conversación incómoda que hay que tener, o quizás interesarse en el corazón de su cónyuge para servirle a su cónyuge, y nos damos continuamente el permiso y se nos olvida que todo este sistema fuera de la voluntad de Dios y el mundo en sí mismo ha sido estratégicamente pensado y diseñado para entretenernos. No es una teoría conspiratoria. No lo es, porque por eso se llama entretenimiento. Mientras nos entretenemos, se nos va la vida. Y no estoy diciendo que usted no se entretenga, no me lea con los lentes del legalismo. Estoy diciendo cómo muchas veces eso, como tú decías, de manera progresiva, lenta, paulatina, empieza a tener tanta preponderancia en tu vida y presencia, que de repente tú estás la mayor parte del tiempo desconectado. Y del Señor primero, del Señor y de los demás. Y en ocasiones del corazón de tu cónyuge, que es una de las... Además de todo lo que te expones, la pornografía, las conversaciones probablemente subida de tono. Yo creo que uno debe de tener pendiente, y nosotros en ese caso no somos la excepción, de qué tanto espacio le estamos dando a esas cosas en nuestra vida. Y no me malinterprete, no estamos diciendo que usted no la use, porque todos de alguna manera interactuamos con las redes sociales. El punto es cuando dejamos que las redes sociales nos enreden, y al enredarnos nos aparten entonces de lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es servirnos sacrificialmente. Tú usabas la palabra sacrificialmente, y a nosotros se nos olvida que la fe cristiana es un llamado sacrificial. No hay tal cosa como la fe cristiana en una zona de confort y en una burbuja intocable. No, al contrario, muchas veces en esa zona de confort, y lo pudiéramos demostrar por la Escritura, Dios hace así y explota la burbuja que te mantenía de la realidad de vivir el evangelio, aun cuando eso implique salir de tu zona de confort y sacrificarte para servirle a otro.
Creo que otra amenaza es no tener una expectativa o una claridad de cuál es la meta de la vida. O sea, yo creo que como matrimonios, por ejemplo, los matrimonios jóvenes, yo considero que nuestro matrimonio no está tan viejo, apenas somos mayores de edad con 18 años. Pero los matrimonios, si no tenemos una expectativa clara de qué es la vida, ¿para qué es mi vida? O sea, yo voy a estar todo el tiempo luchando contra lo que Dios ha puesto delante de mí para que yo les sirva a través de eso. Porque yo tengo una idealización de que la vida es fácil, de que yo tengo que estar feliz haciendo lo que yo quiera todo el tiempo. Y realmente el matrimonio se trata de un servicio sacrificial. O sea, por eso es que es una imagen de la obra de Cristo. Déjame demostrarlo por las Escrituras en Efesios 5 que hemos mencionado a través de estos episodios y otros episodios también. Cuando el Señor inspira a Pablo a escribir esto que le dice: amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. ¿Dónde tú ves aquí, dónde tú excluyes de darse a sí mismo la palabra sacrificio? El darse a sí mismo en el contexto que nosotros vemos es Cristo muriendo. Y me encanta que Él dice que Él muere es para santificarla y presentársela sin arrugas, sin mancha. Habrá un día donde usted y yo y todos los creyentes, la novia de Cristo, estaremos delante de Él sin arruga y sin mancha. Pero mira lo inverso de lo que el Evangelio nos enseña a lo que la cultura nos enseña. La cultura nos enseña que cuando tú te casas con tu esposa, tú la encuentras sin arruga y sin mancha. ¿Sí o no? Te sientes atraído por ella porque físicamente no tiene nada, ni arrugas, ni manchas, ni qué más. Bueno, está jovencita. Está jovencita, ¿verdad? Ahí va de paquete. Sin embargo, la sociedad lo que muestra es como muchas veces hombres y mujeres abandonan a sus esposas o dejan a sus esposas justamente porque ya no lucen como aquella joven. Cristo hizo lo contrario. Cristo nos agarra con arrugas, con manchas, deformado, con chicho, con libras de más, fuera de forma. Y Cristo nos va santificando y nos va haciendo entonces perfectos para Él. Y ese trabajo ha sido justamente el comparado para que el hombre lo haga sacrificialmente por medio de la palabra para santificarla. Lo cual las arrugas y las manchas ocupan un segundo plano. Ahora lo importante es ver cómo ese corazón, esa esposa que Dios te ha dado, ahora tú puedes ver a Cristo y ver cómo la palabra de Dios va a obrar. Y por eso es que el Evangelio es tan trascendental, porque ¿de qué se trata la vida? Yo vi en esta semana un video era como de esos videos cómicos de una muchacha que va a poner su mano en un anillo. Y cada vez que entra el dedo como en el anillo, se horroriza porque se imagina que está lavando platos, que está limpiando baños, atendiendo niños, y dice, ay, yo no me quiero casar. Y no se compromete. Mira, la vida, no el matrimonio, la vida del creyente es un privilegio de nosotros seguir la pisada de nuestro Señor, dando nuestra vida. Entonces, no estamos diciéndote que para que el matrimonio sea exitoso, tú tienes que ser una persona derrotada todo el tiempo, dando tu vida. No, es darte esa idea de que hay gozo cuando nosotros lo hacemos. Obviamente nadie quiere morir, nadie quiere dar su vida, pero cuando nosotros damos ese paso de obediencia, detrás de la puerta de la obediencia, cuando nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos, por nuestro esposo, en el caso de los hombres, hay un gozo que es inquebrantable porque es el gozo del Señor. Y de hecho, puedo ponerme ahora el sombrero de predicador y irme a otro. Se acabó el tiempo, pero en Hebreos capítulo 12 justamente dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la prueba, la aflicción, la hostilidad de nosotros como pecadores. Es decir, si Cristo es el modelo de cómo yo voy a vivir en el matrimonio, y Él vio lo que Él vio al final de su obra, fue motor para Él sacrificarse, y Él vio el sacrificio y recibió el sacrificio a pesar de la aflicción que iba a traer, porque hay un gozo mayor. Yo creo que cuando nosotros vemos en el matrimonio el someternos a su palabra, el someternos al diseño, a los roles que Dios nos ha dado, en el momento va a ser sacrificial, pero hay un gozo al final y va a haber un matrimonio florecer
una familia a florecer y vidas siendo santificadas. Amén. Se nos acabó el tiempo. Ay, se nos acabó, pero bueno, nosotros mientras miramos en retrospectiva y miramos lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en nuestra vida, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Qué bueno ha sido el Señor. No ha sido fácil, pero ha sido un camino de mucho gozo. Y ahora que el Señor nos multiplicó la familia, y bueno, vamos a ver qué el Señor nos enseña en estos próximos 18 años. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio del podcast de los Gómez. Recuerde que usted puede encontrar este y otros episodios también en la página losgomez.org. Que el Señor les bendiga y nos vemos próximamente. Y este es el podcast de los Gómez. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Radio Eternidad presenta Concierto Postelebrax Lux. Después de las tinieblas, la luz. Con los grupos de alabanzas de la IBI, la IVO y la IBSJ. Celebremos juntos en el mes de la Reforma que Cristo es la luz del mundo. Viernes 27 de octubre, 8 de la noche. Lugar, Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta, 900 pesos. Para más información, www.eventos.radioeternidad.com. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.